pues 7 años de, pues, presencia y evolución, voy a decir, de el NAE Equina. Bueno, pues voy a iniciar sin más hablando de esto que le hemos puesto el título como nutrición evolutiva del caballo. Y bueno, pues es con la intención de hablar de la nutrición de los equinos en general, pero con un gran enfoque al caballo a partir de la perspectiva evolutiva y vamos a ver el remate de esta conferencia más tarde. Em, perdón. Este autor Taylor, que es el doctor Taylor de la Universidad de Colorado y sus colaboradores, en 2018, en un artículo que presentan los orígenes de la odontología veterinaria y platican cómo retirando el diente del lobo, los mongoles conseguían una mejor comunicación con sus caballos y eso significó un éxito en todo lo que hacían con los caballos. O sea, es increíble que hace 3000 años que ya se retiraba un diente, una cosa que nos parece insignificante ahora, como veterinarios de caballos, sacar un diente de lobo significó la diferencia en la expansión de un grupo humano que fue bien conocido por su capacidad para conquistar, que fueron los ejércitos mongoles. Entonces, sin embargo, ¿cuál era el tema del aspecto y que ahora sigue siendo la misma razón por la que extraemos el diente del lobo en los caballos? Porque los, es vamos a decir, interfiere con la comunicación del jinete y el caballo, porque ese diente es un vestigio, como todos sabemos, de la evolución. En algún momento el equino lo utilizó para algo, o los ancestros del equino lo utilizaron para algo, y quedó ahí y aparece en el 50% de los caballos, por lo menos en uno de los maxilares, y pues representa una falla en la comunicación porque el bocado lleva el labio contra ese diente y lastima al caballo y el caballo se niega a colaborar o a cooperar con quien lo está trabajando. Entonces, retirándolo, se quita esta incomodidad y se mejora la comunicación y, por supuesto, la conducta del caballo mientras lo montan. Entonces, un aspecto biológico de ese caballo o del equino que al combinarse con un aspecto humano de manejo, en este caso el uso de bocados, pues se convierte en un problema para la equitación, ¿sí? Y hablemos de equitación como la relación humano-equino. Entonces, Taylor concluye que la biología del caballo y el uso de arneses, porque a fin de cuentas un arnés es una palabra muy, muy hábil en su uso, porque en inglés harness es arnés, pero harness también es un verbo que se utiliza para aprovechar algo o sacar oportunidad de algo. Si tú quieres tomar ventaja de algo, puedes usar la palabra harness en inglés. Entonces en inglés dirían it's a very tricky word, ¿no? Porque eh, arneses, que utilizamos la palabra en caballos, proviene, a fin de cuentas, de, de este de esta visión que tuvo la humanidad de sacar ventaja de la capacidad del caballo en términos bioquímicos, biomecánicos y conductuales, como lo veremos al final de esta conferencia. Entonces, esta combinación de aspectos biológicos del caballo y esta oportunidad que el ser humano tuvo de aprovecharle poniéndole arneses, pues hicieron necesaria a la profesión veterinaria. No sé cuántos y cuántas estudiantes y profesionales de medicina veterinaria tenemos en esta edición del NAE, pero seguro que hay muchos y quienes no sean colegas profesionales veterinarios, pues también bienvenidos y les platico esta cita de este antropólogo que ha estudiado la relación humano-equino
y ha publicado mucho. Si a alguien le interesan sus publicaciones, las tengo y se las puedo compartir. Entonces, eh, pero hoy vamos a hablar de nutrición, de la nutrición desde la perspectiva evolutiva, pero la evolución no solo la vamos a platicar hoy así como este proceso de millones de años con cambios anatómicos y fisiológicos en los ancestros del actual caballo. También vamos a hablar de la evolución de la equitación y cómo el ser humano de alguna manera influyó en la diferenciación de los caballos para tener los caballos que ahora conocemos. Pero antes quiero poner algunos límites a las palabras que vamos a estar usando. Nutrición la queremos concebir simplemente como todos los mecanismos que suceden dentro del organismo para obtener, procesar y utilizar, le puse nutrientes, pero vamos a decir, utilizar moléculas que permiten que el animal mantenga su estructura y que funcione, ¿sí? Y que llamamos nutrientes. Entonces, nutrición no debemos concebirlo como alimentación. Eso es dar de comer y asignar cantidades y tiempos, etcétera. Eso es alimentación. Nutrición es procurar todas esas moléculas que van a facilitar el desempeño del caballo, ¿sí? Y promover su bienestar. Su bienestar a través de qué? De que tenga las moléculas que requiere para mantener su estructura y para funcionar. Cuando nutrimos a estos animales que nos sirven en actividades humanas, tenemos que pensar en que lo importante es apoyar respuestas de estrés por trabajo para promover sobre todo su competencia inmunitaria y favorecer su integridad tisular. Ellos se desgastan por lo que hacemos con ellos. Y al nutrirlos, nosotros tenemos que repararlos, ayudarles a repararse. Y hay otro concepto que es el de estado nutricional, que es lo que valoramos con números, ¿sí? Y es ese estado del cuerpo con respecto a cada nutriente y el estado total del peso y condición corporal, en este caso del caballo. Entonces, una cosa es alimentación, otra cosa es nutrición, otra cosa es estado nutricional. El estado nutricional ya le ponemos números, sí, eso es una capacidad que debemos desarrollar de cuantificar, digamos así, los fenómenos biológicos, ¿no? Cuantificar todos estos mecanismos para obtener, procesar y utilizar nutrientes. Y si somos capaces de cuantificarlo, de medirlo, somos capaces entonces de controlarlo. Ahora, ¿cuál es nuestro concepto de equino de trabajo? ¿Y por qué pongo este equino aquí de trabajo? Compartir esta imagen con mi amigo Joao Rodríguez de Portugal, porque todos los caballos, todos los burros, todas las mulas son equinos de trabajo. Sí, lo que el ser humano aprovechó de los equinos fue su capacidad de generar trabajo en términos físicos. ¿Y qué es trabajo? Bueno, el trabajo es así, definiciones de diccionario, simple y sencillamente. Durante el trabajo, el individuo ejerce actividades, habilidades innatas o adquiridas para alcanzar un propósito o resultado, sea una persona, sea un caballo, sea un búfalo de agua que también puede ser utilizado como animal de trabajo. Está utilizando habilidades o está ejerciendo habilidades innatas o adquiridas. Este caballo charro mexicano está desarrollando un ejercicio que se llama la cala, porque es la cala, porque es la prueba para quienes no son de México o quienes no conocen el origen de la palabra en este ejercicio, porque se llama la cala, porque cuando una persona compraba un caballo lo tenía que calar, lo tenía que probar. Entonces tenía este caballo que mostrar pues su capacidad, sus habilidades para el trabajo en el campo. Y tenía que hacerse sin usar bozales,
sin usar martingalas o bajadores, lo que va del bozal al cincho, tenía que hacerse sin poner trucos en el freno, en fin, el caballo debía hacerlo sin abrir la boca, sin mover la cola, sin levantar la cabeza, en fin, tenía que mostrar esa buena educación que tenía, así lo concebimos ahora. A fin de cuentas, lo que este sistema de rienda procuraba, sí, era el bienestar del caballo. Entonces, este caballo en esta imagen nos está mostrando el esfuerzo o físico y mental que está ejerciendo, ¿sí? Para completar el propósito o resultado que tal vez definitivamente no es el propósito del caballo, o tal vez sí, no los conocemos todavía tanto como para asegurar que el caballo no está disfrutando hacer eso, pero podemos ver expresiones en su cara que nos sugieren que no tiene dolor, que no está estresado y que sí está concentrado y que está atento a lo que está sucediendo en su ambiente y que está desempeñándose bien físicamente. Así, todo équido que realice un esfuerzo físico y mental en una actividad humana es estrictamente un équido de trabajo. Y en toda actividad humana que involucra equinos, o sea, en todas las manifestaciones de la equitación, se invierte un esfuerzo físico y mental por parte del animal. ¿Esto a qué se debe? O gracias, perdón, esto no me está ayudando en nada. Ya. ¿Esto a qué se debe? O a qué, o por qué eh, esto es posible? Bueno, porque ellos evolucionaron para conseguir un propósito que era su calidad de vida. Tal vez persistir, sí, o sea, nosotros como seres humanos, sí, estamos seguros de que concebimos esa necesidad de persistir como especie o como persona. ¿Sí? Ellos tal vez también lo tienen así en sus mentes, no estamos seguros de ello, tampoco les quitamos ese crédito o esa posibilidad, pero definitivamente como son seres vivos, tuvieron que conseguir su calidad de vida en el ambiente en el que estaban y por eso evolucionaron. A fin de cuentas, a eso responde eh, pues los genes, ¿no? A los cambios en el ambiente y estos cambios ejercen una fuerza sobre estos animales y a través de estos cambios genéticos se van dando cambios fenotípicos en ellos para adaptarse a esas condiciones ambientales. Y ya después, después de millones de años, sucede lo que se conoce como asimilación genética, que quiere decir que aun cuando el factor ambiental ya no está presente, el aspecto o el rasgo fenotípico que en algún momento sirvió para sobrevivir o adaptarse, se mantiene. Y hay buenos y hay malos. El diente de lobo, hay un gen que determina su presencia, en algún momento sirvió para algo, ahora no sirve y la profesión veterinaria lo retira para mejorar la comunicación. Em, la velocidad en ellos o la capacidad de hacer ejercicio sobreparado, pues en algún momento les arrancar haciendo ejercicio de sobreparado le permitió en algún momento sobrevivir y ahora en cautiverio, por decirlo de alguna manera, o domesticado, donde está protegido de depredadores, pues ese rasgo se sigue manifestando y entonces nosotros lo aprovechamos. Todos estos aspectos o rasgos que estamos leyendo aquí son rasgos resultado de la evolución genética de ellos para conseguir calidad de vida, para sobrevivir, etcétera. Y ahora los aprovechamos. Sus respuestas de defensa, sus respuestas al estrés. O sea, ellos son capaces de responder bien al estrés, ¿sí? Por eso son buenos atletas, siempre están dispuestos a hacer ejercicio y tienen una capacidad atlética comprobada, ¿sí? Para diferentes ejercicios. Su pariente, el burro, ¿sí? Evolucionó genéticamente en otros aspectos porque estaba en otras condiciones o se diferenció eh, en otras condiciones, ¿no? Y estos rasgos, algunos de estos rasgos
fenotípicos son la inmunocompetencia, o sea, son más, tienen una capacidad de respuesta inmune más eficiente que los caballos, tienen un metabolismo energético más eficiente, o sea, aprovechan mejor, extraen mejor, digamos, los nutrientes para producir energía que los caballos, de alimentos menos digestibles, detectan mejor los olores, ¿sí? Y también digieren mejor la proteína que los caballos. ¿Por qué? Porque, pues, ellos se evolucionaron y se diferenciaron en un ambiente distinto al de los caballos. Y ahorita vamos a ver esta historia. Esta historia es de alrededor de 55 millones de años. Este esquema tomado de un artículo de Librado y Orlando en 2021 nos presenta cuando aparece el género Equus. O sea, estos dos que estuvimos revisando aquí, pertenecen al género Equus, pero son dos subgéneros distintos. Este es el subgénero Equus y este es el subgénero Asinus. Y dentro de cada subgénero hay diferentes especies y subespecies todavía. En caballos, pues tenemos la subespecie más, bueno, eh, es el Ferus, ¿sí? Y podemos tener subespecies como el Mosvaquensis, el Melini, entre otras. Y en ellos, pues tenemos la subespecie Asinus, perdón, Africanus, porque son subgénero Asinus, subespecie Africanus, digo especie Africanus y subespecie Africanus o Somaliensis o Atlanticus, ¿no? Entonces, ellos, ¿por qué se fueron generando estas subespecies, estas primero especies y luego subespecies? Pues porque había condiciones ambientales que les obligaban a seguir evolucionando. Tenían que adaptarse a ella. Y ahorita vamos a llegar a las razas y vamos a ver por qué hay razas, ¿no? Pero de entrada, todos ellos descienden de un mismo ancestro que dio origen al género Equus. Sí, aquí todavía no eran ni burros, ni caballos, ni onagros, ni cebras, eran un ancestro común al que ya se le clasifica como Equus. Y este apareció hace aproximadamente 4 millones de años y vivió como Equus hasta que hace aproximadamente 2 millones de años surgió empezaron a surgir especies y dieron origen, uno de los primeros que se reconoce es el Stenonis. Ahorita vamos a ver una imagen. Y entonces estos son los estenonianos. Y estos estenonianos dan origen a los asnos y a las cebras. Dentro de los asnos, digamos que hay dos especies y subespecies. Recuerden, estos son Equus asinus, porque Equus es su género y Asinus es su subgénero, y su especie es Africanus y su subespecie es Asinus. Este es Somaliensis y este es Atlas, ¿sí? Y ellos pues surgieron porque habitaron en diferentes partes de África y se diferenciaron. Y estos son los que se conocen como onagros o hemiones. ¿Por qué se les dice onagros? Porque los asnos en griego se les llamaba onos y agros es campo, por eso agricultura, el trabajo del campo, el cultivo del campo es la agricultura. Entonces, onagro viene de onos, burro, agros, campo, y eran los burros, digamos así, o los asnos salvajes o los asnos de campo, ¿sí? Los que no se habían domesticado. Y estos asinus eran los domésticos, ¿sí? Que ya tomaron estos nombres, pues, con los romanos, ¿sí? Entonces, así dan origen a los asnos y a las cebras a partir de los estenonianos, pero otra línea de Equus se quedó en América, pues ya vamos a ver cómo, y se fue diferenciando para dar origen a los caballinos, y entre ellos conocemos ahora a Lecus caballus, a Lecus ferus, a Lecus przewalski, y hay algunos otros como estos que se extinguieron. Así entonces, la historia que empieza en África dice que de
de un ancestro común, un condilartro primitivo que incluso algunos han referido como ancestro de los artiodáctilos también, no solo de los perisodáctilos, sale de África, ahí sí hace más de 55 millones de años, y comienza a migrar hacia el este y otros toman en dirección hacia el oeste. Y ahí hay aspectos interesantes respecto a cómo estas decisiones de migrar hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, pues también pueden estar en los genes. Y bueno, en esa diversidad hay animales que tiran para un lado, otros para otro, hay personas que migran para el sur, otras para el norte, y también eso se puede, incluso después se está llevando a entender otros aspectos del comportamiento, digamos así, en corto de personas y animales, ¿no? Y hasta el lenguaje corporal que nos sugiere las particularidades conductuales de las personas y por tanto mentales y de los animales. Entonces, bueno, esto explica por qué unos se siguieron hacia el oriente y otros se fueron hacia el occidente. Estos que fueron al occidente llegaron, evolucionaron igual que los que se fueron hacia Oriente y llegaron a América, evolucionaron hasta lo que acá se descubrió como Eohippus y acá lo que se descubrió y se nombró Iracotherium. El Iracotherium desaparece de Europa, no evoluciona, pero el Eohippus sí evoluciona y da origen al Equus, ¿sí? Entonces, esto explica por qué en un momento de la historia descubren en Francia un animal que no sabían que era pariente del caballo, lo descubren y le ven similitud a un conejo, a una liebre, y le ponen Iracotherium. Y el otro que descubren acá, lo descubren después de estar desenterrando, disculpen la palabra, pero eso es lo que se hace, fósiles de animales que eran parientes del caballo y que en cadenita iban sugiriendo este proceso evolutivo que, digamos, le dio fuerza a las propuestas de Darwin. Así entonces se explica por qué hay el primer ancestro conocido de los caballos, lo vamos a ver adelante, es el Iracotherium en algunos textos y en otros el Eohippus. Ahorita voy a hablar de eso. Pero entonces en América evoluciona desde Eohippus hasta Equus. Y ya les explicaba que primero surge el Equus stenonis y ellos migran. Hay tres migraciones de la familia Equidea hacia Asia de regreso. La primera es del Anquitherium, que todavía tenía tres dedos, y desaparecen. Y la segunda es la de Stenonis, ¿sí? Y ellos ya llevaban un solo dedo y se distribuyen en Asia, África y Europa y dan origen a todos los que conocemos, menos a los caballos, o sea, cebras, asnos, menos a los caballos. Y hay otros, por ejemplo, el Equus idruntinus, que habitó Europa, que desapareció, que también tiene conexión con los estenonianos. Y como veíamos en el esquema que describí de Orlando y Librado, perdón, este mouse es muy sensible. Em, Como veíamos en ese esquema, estos, estos hay una tercera migración y que corresponde al Equus, a los caballinos. Había diferentes, todavía no era Equus caballus, hay diferentes especies. Y ellos migran y desplazan, así como Homo sapiens desplazó a Neandertalis, ¿verdad? Pues desplazan a los estenonianos en Europa, pero no lo hacen en África, ¿sí? Entonces, por eso dice, sustituyen a los estenonianos en Asia y Europa, pero no en África. Y así es como el caballo se distribuye en estos territorios. ¿Qué motiva la evolución de estos animales? Como lo vamos a ver en un esquema que ahora aquí en este esquema, pues la disponibilidad de recursos es lo primero que motiva que los animales migren, que los animales evolucionen, que las personas también migren,
¿sí? La disponibilidad de recursos. ¿Hay de comer o no hay de comer en este caso, ¿verdad? ¿Qué hay de comer? ¿Y cómo voy a aprovechar ese recurso alimenticio? Entonces, estos esquemas de McFadden, por un lado acá, este que ven en su lado izquierdo, y este otro que tomé de este sitio, pues primero nos representa esta evolución en tamaño desde un animal de 40 centímetros que les referí como Eohippus en América y que en Europa cuando se descubrió le pusieron Iracotherium y de hecho se descubrió primero en Europa y luego en América y por eso se dice que hay que decirle Iracotherium por darle crédito al primer descubrimiento. Pero tal vez lo que debamos hacer es decir, si estoy hablando de América, voy a hablar de Oipus, si estoy hablando de Europa, voy a hablar del Iracotherium. ¿Por qué se llama Oipus? Porque es el caballo del Eoceno. Y así, da, vivía en bosques, aquí lo vemos abajo, y comía follajes de arbustos, de árboles, alimentos fáciles de masticar y de digerir y para obtener nutrientes. Empieza a haber cambios en el planeta, cambios climáticos, sobre todo empiezan a desaparecer los bosques se empiezan a sustituir con praderas, en los bosques había más depredadores, en las praderas eh, podían tener una mejor visión respecto a los depredadores y algunos familiares de la familia Equide, porque aquí se habla de la evolución de la familia Equidae o Equide, ¿sí? No del Equus. Todos estos son de la familia Equidae, pero no son todos del género Equus. Eso hay que estar bien consciente. Entonces, por eso se describe como una evolución ramificada en la que algunos se quedaron en los bosques, estoy ahorita en el esquema de McFadden, comiendo follajes y desaparecieron porque los bosques redujeron sus cantidades, digamos, sus proporciones, pero también por los depredadores. Y acá hubo otros, como el Cormoripterium, que también fue mixto, un poco de pradera, un poco de bosque, pero desapareció. Y los que se siguieron en praderas dieron origen al Ecus, ¿sí? Lo que más nos gusta estudiar y poner atención es que, porque es así como fascinante, fueron perdiendo dedos. Y de hecho hay algunas señales en ellos que nos dicen que tuvieron más dedos. Una de ellas es el espejuelo, que en inglés le dicen chestnut, entonces algunas personas en español le dicen castaño o castaña, que es esta estructura de tejido córneo que tienen en el antebrazo, justo proximal, ¿sí? Eh, eh, ma- sobre cerca del carpo, ¿sí? Y en los posteriores lo tienen más distal, ¿sí? Hacia distal al tarso. Entonces, de hecho, los caballos tienen cuatro y los burros tienen dos, lo que sugiere su origen distinto que ahora ya está probado con genómica. O sea, que tuvieron una diferencia en origen en algún momento de su historia. Esta necesidad de aprovechar el recurso alimenticio, pues la detectan los caballos. Vamos a ver por qué, porque si la detectan bien, pues porque las plantas cambian, todos sabemos, no solamente durante el año vemos plantas más verdes o las mismas más secas, sino también durante el día o durante la semana, o durante el mes o durante lo que se llama en ellos el estado fenológico, ¿sí? Que es la edad o el tiempo, que algunas puede ser de 40 días, en otros de 60 días, en fin, para llegar del estado vegetativo al estado reproductivo. Aquí tenemos un cultivo de cebada en estado de transición, ¿sí? Estaba en vegetativo y produce su espiga y acá ya lo vemos en estado reproductivo. Entonces las plantas así son y va cambiando su disponibilidad, su concentración de proteína, aquí en verde, de lignina, que es el cemento en las plantas, de carbohidratos no estructurales, entre azúcares. Por tanto, su digestibilidad se va reduciendo, la cantidad de fibra va aumentando y la cantidad de materia seca va aumentando y después decayendo. Entonces ellos parecen detectar esto, ¿no? Detectar estos cambios en las plantas y desarrollan
lo que es el comportamiento trófico. ¿Qué es el comportamiento trófico? Es todo lo que hace un animal para conseguir esas moléculas que le sirven de alimento, que le nutren, ¿sí? Y por eso el comportamiento trófico, que también se sugiere, se suele referir como ingestivo, ¿sí? O alimenticio, incluye la búsqueda, selección y consumo de alimento o agua y depende de factores nutricionales. ¿Por qué? ¿Por qué este burro está comiendo hojas de café, una planta de café? Porque hay algo en las hojas de café que el burro detecta, descubre, sabe lo que ustedes quieran decir y le satisface una necesidad y él lo sabe. O sea, vamos a decirlo así, él lo sabe y por eso lo está comiendo ahí. Entonces, así como detecta lo bueno, lo que le sirve, también otra cosa que puede detectar es lo que no le cae muy bien y entonces no se lo come. Y por eso este comportamiento depende de factores nutricionales, o sea, ¿qué te mueve a buscar una cerveza y qué te mueve a buscar un vaso de agua? ¿Qué te mueve a comer carne y qué te mueve a comer papas? ¿Sí? No solamente ese antojo que tienes es que tu cuerpo te está pidiendo algo, ¿sí? Y ellos también lo tienen, pero también depende de la experiencia previa del animal y de factores sensoriales. Si es fácil de comer, me lo como. En el caso de ellos, la masticación es determinante. Si es fácil de masticar, me lo como y si no, no me lo como. El otro aspecto que determina su evolución digestiva y nutricional, pues es la competencia por recursos. Ellos no vivían solos en las praderas, también había rumiantes, ¿sí? Estas no son fotos de hace millones de años, estas son fotos recientes que representan lo que pasaba, ¿verdad? Este, entonces también había que competir. Estos rumiantes aprovechaban el alimento de una manera distinta. Sí, y aquí era ver, como decimos en México, a ver quién tenía más saliva para comer más pinole, ¿verdad? Y entonces cada uno hizo sus propias em, estrategias para aprovechar ese recurso forrajero que compartían. Este estudio de Klaus y colaboradores, donde dan evidencia de un punto en la historia de estos animales que es determinante porque tienen que decidir si deben masticar más o elevar su eficiencia masticatoria o retener más tiempo, porque vamos a decir que en los herbívoros todo se resume en eso, o masticas más o retienes más tiempo, ¿sí? Si no masticas bien, vas a tener que retener más tiempo. Si masticas bien o más, puedes retener por menos tiempo. Tu velocidad de tránsito intestinal va a ser mayor, porque como eres bueno para comer, tu tránsito intestinal se puede acelerar. O si hay algo que estimule el tránsito intestinal, entonces vas a tener que comer más. Así aquí hicieron un estudio de diferentes herbívoros en los que midieron la masa corporal, herbívoros silvestres, aquí no se incluyen ni caballos ni burros, solo cebras, el consumo de materia orgánica, el tiempo de retención en el tracto gastrointestinal en horas, la digestibilidad de la materia orgánica, la digestibilidad de la fibra y el tamaño de partícula promedio en milímetros. Entonces nos vamos a ir a cosas comparables con los equinos y las vacas. Y vamos a meter aquí al camello como de extra, ¿no? Entonces, un búfalo de agua, que es rumiante, con una masa corporal de 635 kilos, tuvo un consumo por kilo de peso metabólico de 71 gramos al día, mientras que las cebras que pesan menos tuvieron un consumo por kilo de peso metabólico mucho mayor que ellos, ¿sí? El tiempo de retención, por tanto, ¿por qué estas cebras comieron más? Pues porque prefirieron masticar que retener. Ellos, no importa que no masticaran tanto, retuvieron más tiempo. Casi 80 horas retuvieron el forraje en su tracto gastrointestinal y estos, pues, en promedio 46 horas. La digestibilidad en ellos fue mayor que en ellos, ¿sí? La digestibilidad total, la digestibilidad de la fibra fue mayor en los rumiantes que en los equinos,
Y el tamaño de partícula al final, por el orificio retículo masal, fue menor a 1 milímetro en ellos y de alrededor de 1,6 milímetros en los equinos. Entonces, con este estudio ellos demuestran pues, que los equinos prefieren masticar y retener menos tiempo. Y en otro estudio, estos autores, Fritz y colaboradores, entre también haciendo una comparación en la eficiencia masticatoria en herbívoros mamíferos, o en mamíferos herbívoros, dicen que los équidos producen un tamaño menor de partícula fecal entre todos los fermentadores posteriores, que entre los fermentadores anteriores no rumiantes y los fermentadores posteriores tienen partículas similares, pero que los rumiantes al final son los de tamaño de partícula menores a los no rumiantes, pero no por hacerlo durante la masticación al ingerir, sino por el proceso del rumia. Entonces, bueno, en resumen, los equinos desarrollaron un aparato masticatorio eficiente para masticar más antes de deglutir, en el proceso de ingestión, de cosecha de alimento, y no tener que rumiar, digamos así, y sí hacer más ágil su tránsito intestinal. La otra cosa que determinó, o sea, ya vimos contar con un recurso, contar con competidores por el mismo recurso, y la otra cosa que determinó su evolución fue representar un recurso para alguien más, representar el recurso alimenticio de alguien más. Y en este caso, pues de depredadores, ¿no? Ellos, eh, los equinos se convirtieron, bueno, muchos otros herbívoros son recurso de carnívoros, entonces tenías que huir del carnívoro. Y eso no solo te representaba cambios a nivel digestivo, sino te representaba o te significaba cambios a nivel músculo-esquelético y no solo apendicular, sino también axial, y cambios a nivel neurológico, porque tenías que desarrollar una mayor habilidad o capacidad mental para, no solo para tener memoria de dónde estaba el alimento, de qué plantas te caían bien y qué plantas te daban qué nutrientes, no solo para eso, sino también para reconocer sonidos, para reconocer movimientos, para reconocer formas, tiempos, etcétera. Y entonces eso les obligó también a evolucionar musculoesquelética y neurológicamente, ¿sí? Así entonces, pues esta foto resume lo que sucedió con ellos. Salieron de los bosques a las praderas y en las praderas podían darse cuenta mejor si venía el depredador, pero también eso les llevó a una necesidad de desarrollar ciertos rasgos biomecánicos por la presencia de esos depredadores. Entonces, a mí me gustó esta cita. Bueno, una vez leí y desafortunadamente no anoté la cita, así es que si alguien conoce al autor me pasa su nombre o autora, pero decía, simplemente el caballo es un animal swift, ¿no? Y swift es así, repentino, presto, rápido, ligero, que siempre está dispuesto a salir corriendo de sobreparado y eso es algo que desarrolló perfectamente en estas planicies. Es por ello también que los primeros humanos, o los humanos, no fueron los primeros, los humanos que representaron por primera vez a los equinos en las pinturas rupestres, eh, pues lo representan así como un animal moviéndose. Y también los humanos que empezaron a tener contacto con el caballo, le empezaron le asignaron un nombre que se ha descubierto como equo, sí, que es un protoitálico que da origen a la palabra equus en latín, y que este a su vez viene de lenguas protoindohititas. Si vamos a ver que los hititas son unos de esos euroasiáticos que domestican al caballo, y que derivaban de una palabra algo así como oku, que quería decir rápido, ligero, ¿sí? Y estas son las maneras de nombrar a los equinos en los caballos en otros idiomas, sí, antiguos, ¿no? En Europa y Asia. Una cosa bien interesante que surge
se publica en 2023, es como estas personas que representaban a los equinos, a los animales en las pinturas rupestres, ponían ciertas marcas que pues podían parecer una casualidad. Aquí ves como unas espigas y dices, ah, pues eso ahí le echó un brochazo para, un pincelazo para rematar la obra, pero no, resulta que por las observaciones de un aficionado, no un investigador, un aficionado, Bennett Bacon en Inglaterra, creo que es ebanista, o sea, se dedica a reparar madera, y él le gustaba toda esta onda, estos temas, y se pone a observar que aparecían estas líneas, ¿sí? Y entonces estos investigadores se unen a él y hacen un estudio con el que demuestran que estas personas desde el Paleolítico Superior tenían un sistema de calendario incluso fenológico, recuerden fenológico es de tiempos, respecto de los animales y que básicamente tenía que ver, aquí están, los caballos están hasta acá abajo, en la esquina inferior derecha, tenía que ver cada una de estas líneas, sobre todo donde aparecía como una Y, tenían que ver con los momentos de parto de estos animales que coincidían con lo que ellos llaman la buena época. Entonces, lo representaban ellos de acuerdo al calendario lunar, que tiene 13 etapas. Sabemos que la luna cambia, la vemos llena 13 veces en el año. Entonces, aquí el número uno es fines de mayo, principios de junio, y así hasta el último etapa lunar, ¿sí? Que es abril-mayo. Y entonces, aquí estas líneas aparecían más o menos, pueden consultar el artículo, si era la época de apareamiento, mating, o de nacimiento, ¿verdad? Y entonces, pues miren qué inteligentes los caballos que se ajustaron bien a lo que ahora conocemos como su ciclo reproductivo para, obviamente, aparearse y para venir a parir justo antes de eso. Entonces, esto combinado al final, pues da origen a también, o nos obliga a pensar en esto del comportamiento motor, ¿sí? Eh, de cómo los animales se mueven, ¿sí? Y cómo este movimiento se realiza a voluntad y es trascendental en el desplazamiento, coordinación y capacidad mental, así como la interacción y el desarrollo de habilidades. O sea, ¿qué pasa con los equinos? Es un repaso de estos 7 años y en algún momento en este mismo ciclo de conferencias he presentado este esquema y hoy no me voy a detener tanto porque se acaba el tiempo. ¿Qué pasó con los equinos y sus movimientos y sus migraciones y la manera en que adaptaron su ciclo reproductivo a la disponibilidad de forraje en el ecosistema? Bueno, si representamos 5 años de enero a diciembre, sí, y esto consideramos que es el fotoperiodo con los meses más largos acá, con los días más largos en junio y julio en el hemisferio norte, en el hemisferio sur es otra cosa, pero en el hemisferio norte fue donde se dio la evolución, y la disponibilidad de forraje con mayor cantidad de forraje en verano, ¿sí? Y los momentos reproductivos que prefiere la yegua, que es a partir de junio, ¿sí? Bueno, empiezan antes, pero cerca de el solsticio de verano es cuando su fertilidad es mayor. Y en estos estudios que vimos ahorita, en esos trazos de la gente de hace 30.000 años, pues ya se prueba que lo tenían perfectamente estudiado. Pues se da la concepción, la primera concepción, inicia la gestación, el parto se da cerca de abril y mayo, ¿sí? Y ahí es como se representan los requerimientos nutricionales de la yegua como mantenimiento los primeros meses de concepción y cómo empiezan a elevarse hacia el final de la gestación y se disparan en el parto. Todo la yegua lo acopló perfectamente a la disponibilidad de recursos y se movían para encontrar estos recursos y entonces por eso su conducta trófica, su conducta reproductiva y su conducta, bueno, su comportamiento trófico, su comportamiento reproductivo, su comportamiento motor, pues hicieron un match perfecto para que entonces nacieran sus crías y empezaran a crecer y fueran
creciendo paulatinamente conforme a la disponibilidad de recursos. Y entonces los caballos en su evolución nos demuestran cómo, y las personas de hace 30.000 años en sus observaciones nos demuestran cómo tenemos que poner atención de la naturaleza, ¿verdad? Y así, de manera natural, el destete se da a los 6 meses. ¿Por qué? Porque a los 6 meses hay menos alimento y la yegua ya lleva un segundo potro en el vientre que tiene que nutrir con el poco alimento que hay en ese momento. Entonces, bueno, así es como las yeguas y las personas que vivieron hace 30.000 años nos demuestran la importancia de la adaptación al ecosistema y de poner atención de lo que el ecosistema ofrece. Pero luego viene la domesticación y espero em, alcanzar a darles, me quedarán como unos 7 minutos, ¿verdad, doctora? Sí. Bueno, el, el género Equus provee una oportunidad excepcional de estudiar dos procesos independientes de domesticación, así lo dicen Librayo y Orlando, aquí vuelve a aparecer Taylor y ahora ya están trabajando juntos y entonces ahora primero quiero hablar del burro porque me gustan los burros, pero también porque quiero decir que es el primer equino que se domestica hace 7.000 años en el norte de África. Y esto está bien descrito en esta publicación y bien demostrado ya. O sea, el primer equino y único animal doméstico que se domesticó en África fue el burro. Sí, el primer equino domesticado fue el burro y fue el único animal doméstico domesticado en África. Y fue hace 7.000 años. ¿Y por qué? Para reducir la vulnerabilidad de sociedades pastoriles que sufrían la desertificación de esa zona de África. Después, 1.000 años después, se pasaron 1.000 años, como no había internet y no había WhatsApp y no se podían mandar fotos ni selfies, no se daban cuenta lo que están haciendo en África y lo que están haciendo en Eurasia. Pero 1.000 años después, en Eurasia se domestica el primer caballo o los primeros caballos que dieron origen a las razas actuales o a los caballos domésticos actuales. ¿Qué domesticaron aquí? Porque ya antes se habían domesticado caballos para obtener leche, eso lo descubrieron en Botay y son parientes de caballos actuales de Przewalski, pero no se domesticaron para la montura, sino para tener animales cerca, para leche, carne, piel, etcétera. Pero para la montura fue hace 6.000 años. ¿Y qué se domesticó? Animales genéticamente más dóciles, más resilientes al estrés e involucrados en un nuevo ejercicio locomotor que facilitó la expansión de las sociedades. Así concluyen Librado y colaboradores este artículo muy padre. Eso justamente, esta expansión, porque aquí domesticaron un Equus ferus, que posiblemente haya sido un tarpán, acá vemos el tarpán, pero esa expansión de la práctica de la equitación montando caballos, este, dio origen a la práctica de equitación y miren, hace 6.000 años, aquí, hace 6.000 años, antes de la domesticación del caballo, solo había prototipos de caballos, no había razas. Y cuando se da la domesticación, empiezan a aparecer todas las razas, ¿sí? Y en la actualidad hay más de 900 razas de equinos. Librado y Orlando en su artículo lo refieren como 903 razas. Hay un, si me da tiempo ahorita, si me queda un minuto, les voy a enseñar un sitio de la FAO donde pueden consultar qué razas de caballos hay en Kazajistán y qué razas de caballos hay en Bali, donde ustedes quieran, ¿sí? La FAO te lo dice. Y hay razas de caballos y burros que ni te imaginabas que existían. Y entonces, ya cerrando la conferencia, pues todo esto también es parte de la evolución del caballo, porque acá vimos lo que decía McFadden respecto a que todo ha sido una evolución genética, pero también una selección natural, ¿sí? Y pues también en algún momento ha habido, hace 6.000 años empezó a haber una selección natural, porque somos los humanos, también somos naturales de este planeta, pero pues de alguna manera controlada en los equinos, ¿no? Entonces, hay una propuesta del origen de las razas de los equinos que se basa en líneas, y estas líneas hablan de que hay 4 líneas, que son y te dan ahí hasta estas ideas, esto propuesto por Edwards en su libro, que te refiere muy bien a razas y le crees cuando lo lees, ¿sí?
Y entonces te habla del Pony tipo uno, que son caballos a prueba de ambientes húmedos que habitaron Europa noroccidental. Pony tipo 2, que son caballos a prueba de ambientes helados que habitaron el norte de Asia y que dan origen a razas, por ejemplo, este como Exmoor Pony, Dartmoor Pony, los caballos gallegos, españoles, en fin. Este da origen, por ejemplo, al Scottish Pony y así. Al Highland Pony, al Przewalski, a otros. Este otro, que es el caballo, dice a prueba de desierto, caballo tipo 3 que da origen a razas como el Acalteque, el árabe, etcétera, y tiene otra conformación. Entonces, vean, ¿por qué tiene esta conformación? Pues porque su comportamiento motor va a tener que ser uno, y entonces, naturalmente, respondió a las condiciones y adoptó estas formas porque el comportamiento motor tiene que favorecer su comportamiento reproductor y su comportamiento ingestivo o trófico, y este, como eran otras condiciones, tiene otra forma, y este, como eran otras condiciones, tiene otra forma. Y este, el cuarto, tiene otra forma porque eran otras condiciones. Entonces, él era resistente al calor, ¿sí? Y algún ejemplo de razas que lo representan es el Caspius. Es otra, otra manera de entender las razas es por prototipos que veíamos en el esquema. Y esta lo describe Bennett. Y el primer prototipo es el Tarpan, y aquí entran el Pony tipo 2, los que están a prueba de hielo, ¿sí? Este es el prototipo draft o de trabajo, y aquí entra el caballo, el Pony tipo uno, ¿sí? Este es el caballo tipo 3 y 4 entran aquí, ¿sí? Que son, y es el prototipo oriental o el afroárabe que también se le llama. Y estos caballos que no aparecen en las líneas, y es el prototipo Warmblood, sí lo describe Bennett, y este tiene incluso hasta pues un soporte muy fuerte para decir que el Warmblood es un caballo, proviene de caballos, digamos, originarios de Europa. Sí, ahorita vamos a ver por qué. Entonces, al final, los seres humanos hemos aprovechado de estos animales sus características bioquímicas, biomecánicas y de comportamiento. Yo digo que es la BBC de los equinos, de la equitación, ¿sí? Y cada uno de estos es diferente en estos términos. En términos bioquímicos, pues es increíble, ¿no? O sea, son las mismas moléculas que integran las estrellas allá afuera en el universo, integran animales en este planeta. Y esta ciencia nos permite estudiar la naturaleza de estas moléculas y su funcionamiento, así como cómo determinan cambios en las células y cómo esas moléculas interactúan para formar células, tejidos y organismos completos. Estudiando la biomecánica, no solamente vemos la forma de los caballos y las fuerzas que actúan sobre este ente biológico, sino también los efectos que estas fuerzas producen en ellos. Y no solo, la biomecánica no solo estudia el movimiento de estos animales, sino puede estudiar desde la función de proteínas muy simples que se formaron bioquímicamente. Y el comportamiento lo podemos entender como ese comportamiento general de una especie, que es su actividad o patrón de actividad de un animal que, pudiendo modificarse con entrenamiento o medicamentos, como lo hacemos con los caballos, se usa clínicamente para medir la actividad cerebral, o lo podemos entender como el momento en el que la conducta en particular estudia el comportamiento de ese animal hacia otras personas, en sí su lenguaje corporal. Todo esto, pues, resultado de un proceso de evolución de 60 millones de años que llevó desde este animalito hasta este animalote, y que hace poco retraté en esta yegua Warmblood, ¿sí? Porque si queremos saber cuál es el color original de los caballos, es este. Un color que no sabes si es colorado o es bayo, como decimos en México, ¿sí? No sabes si es un don o un bay, pero te parece ambas cosas. Y es, si ustedes leen genética de colores, van a ver el gen agouti, ¿no? Y cómo es el gen, digamos, que da el color más primitivo de todos los animales. Y este es una yegua Warmblood de raza deportiva, seleccionada recientemente para ganar lo que ustedes quieran. Y no tiene una sola marca blanca.
Entonces, hay algo que se llama ahora medicina veterinaria evolutiva y que te permite entender, así como la medicina evolutiva de humanos, te permite entender desde la perspectiva evolutiva lo que está pasando con tus animales y cómo los puedes manejar tomando en cuenta sus aspectos de origen, sus genes y que respondieron a un proceso de evolución para conseguir calidad de vida y que te puede permitir hacer mejor las cosas. Les agradezco su atención y pues espero que les haya gustado.